Bien, bendiciones para todos. Continuamos con nuestra reunión y la parte de estas benditas enseñanzas, amén, para poder entender qué es aquello que hablamos cuando hablamos de espíritu, amén, porque hay frases donde en nuestra vida de fe se usan de continuamente, pero uno no entiende la profundidad. Y si uno no entiende la profundidad, ¿cómo va a anhelar ese nuevo nacimiento para entrar al reino? Que es lo que predicaba el Mesías, que como condición tengo que nacer de agua y de espíritu. Estuvimos viendo el agua, buscarlo en mi Facebook, Darío Rodríguez, ¿sí? Pon ahí en las opciones y se va a dar cuenta. Va a haber un muchacho ahí con rasta, que está en la foto con su señora, y entonces entra ahí y va a comenzar a ver todos los distintos videos de lo que venimos enseñando, ¿sí? Y ahora estamos viendo la parte de espíritu. Esta sería la séptima parte, que venimos gradualmente, ¿sí? Porque es mucha información, ¿sí? Y si no estaríamos 24/7 para poder terminar esto, ¿sí? Así que estamos viendo qué es el espíritu. Amén. Ahora, mientras que continuamos la clase y nuestra reunión, que tiene mucho de escuela, ¿sí? Pueden pasar los números ahí por internet, como hicieron el otro día, por Facebook, para que cualquier cosa puedan comunicarse también con este ministerio que ha nacido del corazón del Padre. Amén. Bien. Entonces estuvimos viendo, ¿no?, que lo último que vimos en nuestra reunión anterior, en 2 Corintios 3, 17 y 18, vimos que ahora bien, decía Dios, o sea, Yahweh, es el Espíritu. Y en Efesios 2:22, ¿no?, nos habla del lugar donde habita Dios por el Espíritu. Y la expresión mi espíritu, ¿sí?, que del verbo es rugi, ¿sí?, tal como mi alma, que era nafchi, o sea que nos refiere al Espíritu de Dios, y otra cosa es cuando la palabra nos refiere al alma de Dios, ¿sí? O sea, hay espíritu, alma, y cuerpo como tiene el ser humano, ¿sí? Y cuando hablamos de la persona de Dios, muchas veces en la Escritura, de acuerdo al vocablo del lenguaje original, ¿sí?, nos está hablando de su espíritu, y también la Escritura nos habla del alma de Dios. Entonces, tenemos que estudiar un poquito. En la traducción, ahí en Isaías aparece alma, entonces el vocablo del idioma original sería nafchi, ¿sí? Y la expresión mi espíritu es rugi, y está hablando de su espíritu. ¿Se entiende esto? Así como nosotros tenemos espíritu, alma, la persona de Dios también tiene espíritu y tiene alma. No es lo mismo. Entonces dijimos, tiene el sentido de yo, la persona, o mi persona, ¿no? En Isaías 1:14. Y dijimos, Dios como poseedor de alma. Lo vimos ahí en este pasaje. De este modo, Dios hace un contraste, ¿no?, en su posición espiritual celestial con la del hombre cuando está en su estado terrestre y carnal. Eso es lo último que habíamos visto, ¿sí? Bien, entonces comenzamos a ver el templo edificado sobre el Mesías, la piedra angular de fundamento. Es un lugar donde habita Dios por espíritu. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Cuando nosotros comenzamos a edificar nuestra vida, que está relacionado con lo que acabo de soltar hace un ratito, ¿no? ¿Qué sería edificar nuestra vida? Bien, edificar nuestra vida sería, primero, demoler y arrancar todo aquello que era de la naturaleza caída, en el estado que había quedado,
el ser humano cuando se desconecta de Dios en aquella mala decisión a través del Mesías, ¿sí? Donde en él hay una nueva naturaleza al ser engendrado de una forma pura por el Padre. Entonces, al recibir su Espíritu, nosotros estamos recibiendo la esencia de esa nueva naturaleza. Y a medida que vamos derribando las cosas de la vieja naturaleza en nosotros y edificando la de la nueva, entonces de eso es lo que habla acá. Estamos edificando el templo. ¿Para qué? ¿Qué pasaba en el templo? En el templo en el Antiguo Testamento o Pacto. ¿Qué era el templo? Era un edificio físico donde había, digamos, todo una serie de rituales donde Dios le había indicado a los sacerdotes, a los profetas, en el culto que le iban a rendir a él. Y entonces ahí Dios se manifestaba, ¿sí? Ahora todo ese lugar que antes era un lugar físico, en su momento una tienda, una gran carpa, después un gran templo construido por Salomón, ahora todo eso es el ser humano. Amén. Porque la idea original de Dios siempre fue que sea el ser humano. Se perdió, pero Dios tuvo un plan para que se vuelva a recuperar esa forma de funcionamiento, ¿sí? Entonces eso sería ni más ni menos que cuando nosotros edificamos en la palabra, que es el Mesías mismo, ¿sí? En su persona, para que Él, la persona de Él, se forme en nosotros, entonces nosotros estamos edificando en la roca, la piedra angular de fundamento, ¿sí? Es aquella piedra que servía también como que fuera escuadra también para establecer la base. Entonces generaba que el resto del edificio no estuviera todo torcido. ¿Se entiende? El edificio y para poner la base. Entonces, cuando hablamos de espíritu, tenemos que entender que es necesario, y para nacer del espíritu, edificar, vamos a decir así, edificar de acuerdo a lo que nosotros respecta, toda esa plataforma para que su espíritu pueda habitar como debe habitar y producir lo que deba producir. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Entonces, ponemos el templo edificado sobre nuestro Mesías, que es la piedra o la roca, ¿no? Angular. Esto se usaba mucho, este término, en lo que era la arquitectura romana. No nos olvidemos que estos textos fueron escritos en aquel tiempo y el Mesías vino a la tierra justamente en los tiempos del Imperio Romano, ¿sí? Por eso, para hacer referencia, muchas veces hace alusión, ¿sí? Angular de fundamento. Que es un lugar donde habita
Dios por espíritu. Está en Efesios 2:22. ¿Sí? A ver, entendemos que Dios no es solamente viento, pero cuando hablamos de espíritu, en su traducción, ¿sí? Nos habla de viento, ¿verdad? Entonces, vieron que nosotros tenemos hasta nuestro cuerpo una interacción con el viento, en el cual inhalamos y exhalamos, ¿sí? Y eso es vital para poder existir, ¿no? Para mantenernos vivos, ¿sí? Entonces, si hablamos de espíritu, hablamos de viento, nos está dando la idea que, fíjense que hasta nuestro cuerpo físico tenemos un receptáculo de aire, que serían nuestros pulmones. Todo el tiempo está en interacción con el aire, ¿sí? Entonces, así como lo es físicamente, también lo tenemos espiritualmente. Tenemos y somos, no solo que tenemos, un receptáculo para Él, para su espíritu. Amén. Somos un recipiente para Él. Y no solamente es opcional, sino que si el ser humano está absolutamente desconectado de su espíritu, se muere. Amén. Porque el espíritu viene de Dios. Exactamente. Sí. Bien. La presión arterial tiene que ver Sí. con el viento que hay. Exactamente, sí. Hasta la presión arterial y la sangre, la función de la sangre es justamente transportar oxígeno. En otras palabras, es transportar esa vida, transportar espíritu. Por eso, cualquier miembro donde se obstruye la circulación de la sangre, enseguida comienza a quedar de un color negro, ¿verdad? Negro, mortuario, y bueno, y sin ir más lejos, esa parte del cuerpo se muere. Se descompone o se cae, se gangrena. Vemos que cuando no circula la sangre, así sea por el demasiado frío, que se congela, en algunos casos hay que amputar esos miembros porque por falta de circulación, ¿no? Se genera una gangrena. Efesios 2, dijimos 22, ¿verdad? Sí, 22. Bien. ¿Qué dice ahí? Dice lo siguiente: en quien vosotros también sois justamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Y esto es determinante entenderlo bien, porque si entendemos esto, entonces entendemos que no somos cualquier cosa, porque si Dios me habita a mí, entendemos que el término hijo de Dios no es solamente algo metafórico, sino es una palabra para definir cómo funcionamos cuando Dios vive en nosotros. ¿Se entiende? Y que tengo su ADN, que tengo su linaje. Soy diseñado de una forma divina. ¿Sí? Porque el primer hombre, el hombre original, comienza a vivir porque Dios le imparte de su ser. Aliento, agua y viento. ¿Sí? Ahí comienza a vivir. Entonces, sí, los componentes físicos los hizo de la tierra, pero su espíritu nunca vino de la tierra, su espíritu vino del cielo, vino de Dios. ¿Se entiende? Entonces somos diseñados para que nosotros se unan los cielos y la tierra. Así como el Mesías vino justamente a unir los cielos con la tierra. Ahora, uno, ¿por qué entonces observa a la mayoría de los hombres y me reflejan cualquier cosa menos a Dios? Justamente porque Satanás allá en el huerto, a través también de la palabra y de que el hombre creyera equivocadamente, introdujo su naturaleza cuando el hombre cree y acepta esa palabra. Entonces esa palabra que vino desde Luzbel contaminó el espíritu del hombre. Entonces ahí el hombre tuvo que quedar desconectado del espíritu de Dios
porque Dios no puede estar mezclado con pecado. ¿Se entiende? Pero pasó el tiempo, entonces se cumplió la venida del Mesías, que no fue engendrado de esa transferencia de iniquidad en las generaciones, sino que fue engendrado directamente del Padre, así como Adán lo había hecho directamente el Padre. ¿Se entiende? ¿Por qué tuvo que ser así? Por causa de la iniquidad, para que el Mesías no fuera engendrado con un esperma, con un ADN, con una semilla manchada con iniquidad, con corrupción. ¿Se entiende? Pero si bien nosotros, que viene un ángel y le avisó, pero al recibir su espíritu comienza a santificar todo lo demás, para producir su naturaleza, obviamente ahora en un proceso en mí. Y eso es un nuevo nacimiento. ¿Amén? Amén. Ahora nos vamos entendiendo. Por eso dice la palabra, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en espíritu. Yo no soy cualquier cosa, soy un hijo de Dios que porto y tengo su naturaleza divina. Yo soy ni más ni menos que el santo templo del Dios Altísimo que creó todo el universo. Amén. Amén. Porque uno de los ataques más recurrentes de las tinieblas es atacar tu identidad, como que sos cualquier cosa. Una cosa es donde yo esté en el proceso. Uno puede estar en el barro, pero lo que soy en realidad es otra cosa. Amén. Entonces nosotros vamos camino a manifestar lo que somos. ¿Dónde estamos? Es otra cosa. ¿Se entiende lo que vamos? Amén. Amén. Bien. Pero mientras que tengamos bien en claro lo que somos, cuál es nuestro origen, entonces eso nos da enfoque y dirección. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque yo ya sé para dónde ir. Me equivoco, me caí, me levanto, me sacudo, pero sigo yendo para ahí. El problema es si yo ni siquiera sé quién soy ni a dónde ir. Porque ¿cuándo voy a llegar a manifestar mi verdadera naturaleza? Si ni siquiera sé dónde ir. Estoy en un laberinto. Entonces son principios para edificar nuestra vida. Amén. Somos el templo, somos la recepción, la habitación de Dios. Somos la casa de Dios. Eso hace que todo lo que es Él comience a impregnarse y a impartirse y a fundirse en nosotros. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir casa de Dios? No quiere decir que solamente somos el envase nada más, sino quiere decir que donde nosotros vamos, va Dios con nosotros, porque Él nos habita, porque en nuestra sangre, se apagó el interruptor, pero no la fe, porque nuestra sangre sigue fluyendo todo el tiempo el río de su espíritu. Amén. Porque en nuestro espíritu está su espíritu, que es algo que trasciende, la emanación de su espíritu trasciende los límites de nuestro cuerpo. Y cuando vamos a un lugar, entonces somos esos portadores de su presencia. Amén. Amén. Somos como sucedía con el arca del pacto, que donde era trasladada, se trasladaba la manifestación de la presencia de Dios. ¿Se entiende? Entonces, cuando entendemos esto, muchas veces sí vamos a determinarlo con la palabra, pero vamos a estar en un lugar callado la boca y van a comenzar a suceder cosas solamente porque uno esté ahí. Amén. ¿Por qué? Porque el espíritu está activo. Porque yo estoy hablando tomando unos mates con la persona, pero yo ya lo determiné en la palabra, entonces pongo el agua y el viento en acción. Comienzo a agitar las aguas dentro de mí y todo cuando llego comienza a activarse en ese lugar y a emanar. Como que fuera una especie de incienso. Vieron que no queda solamente en el recipiente, sino que se disipa a todos los aires del lugar. Y algo va a pasar. Amén. Esto es una realidad del Espíritu, yo lo he podido comprobar muchas veces. Bien. Entonces, el Espíritu de Dios es también la fuerza activa. Acá comenzamos a introducir, ¿no puedo borrar esto? Sí. Bien. Bueno, sí. ¿Qué es también? ¿No? Estamos viendo
No se confundan en el sentido de decir, bueno, pero ¿qué era esto o aquello otro? Estamos viendo todo lo que es el Espíritu. Es esto y aquello otro. Amén. Estamos hablando del Espíritu de Dios mismo, en el cual se rompe todo tipo de limitación, de acuerdo a cómo conocemos en la tierra, que en la tierra es como que o esto es una cosa o es otra, es como que no puede ser varias cosas o muchas cosas. Bueno, en el mundo del Espíritu sí. Y ni más ni menos el mismo Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es también aquello que hablamos cuando hablamos de su Espíritu? Entonces, el Espíritu de Dios es también fuerza activa. Fuerza activa, ¿sí? De Dios. Por lo cual, lleva a cabo su propósito y voluntad. ¿Sí? También opera como ayudante, dicho por el Mesías, y que ese ayudante hace lo siguiente. Enseña que ya me quedó muy cerrado en el baño. Jugando. daría testimonio daría evidencia guiaría
hablaría, oiría, por eso cuando nosotros decimos, a mí Dios no me habla, estamos blasfemando con lo que dice la palabra. La palabra dice que el Espíritu nos habla. A mí Dios no me oye, estamos blasfemando con lo que el Mesías mismo dice. Tu Espíritu oye. Entonces, el tema es que las tinieblas nos susurran eso, lo creemos, lo decimos, entonces estamos bloqueando su palabra y estamos bloqueando que nos oiga. Amén. Así funciona. Y recibiría. Bien, y acá tenemos ciertos pasajes que lo voy a anotar ahora después que copien esto. Juan 14, 16, 17 dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro que consuele, quiere decir, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, o sea, ustedes, le conocéis, porque con vosotros, y estará en vosotros. Clarito, clarito. Amén. 15, 26. Ahora lo voy a anotar en los pasajes. Dice lo siguiente: pero cuando venga el que consuela, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué quiere decir testimonio acerca de mí? Que el Espíritu comienza a enseñarnos acerca de quién es Cristo, de quién es el Mesías. Amén. Él comienza a enseñarnos, a mostrarnos, a dárnoslo a conocer. Y Juan 16, 7 al 15 dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Vieron que el pecado está relacionado con creer. De pecado, no dice y por cuanto no creen en mí. Guarda, porque cada vez que no creo en lo que Él habla, entonces estoy en pecado. No hace falta que haga nada, hace falta que crea. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Por qué habla de justicia de cuando Él se va al Padre? Porque antes de formarse como hombre, ¿cómo era Él? Sí, entonces ¿dónde estaba? Con el Padre. Exactamente, ese es su lugar, siempre fue su lugar. Él vino a la tierra a cumplir un propósito y volvió a su lugar. Amén. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese es el espíritu que tenemos. Amén. Y eso es lo que somos. Claro. Sí. ¿Qué versículo era el 15:26? Ahora los anoto, dije. Ah, bueno. Una pregunta acá. Sí. Dice, el Mesías, el que es ese ayudante. Sí, ya te digo. No quedó como claro. También opera como ayudante dicho por el Mesías, y que ese ayudante, Con acento. claro. Sí, en realidad acá tenía que haber puesto una coma, el Mesías, y que ese ayudante enseña, daría testimonio, Sí, ahora daría evidencia, guiaría, hablaría, oiría y recibiría. ¿Sí? Ahí pongo los pasajes. ¿Todo copiado ya está ahí? Bien. Bien, entonces los pasajes son, que me preguntaba mi mamá, Juan 16, del 7 al 15. 14, dieciséis, 17 y 26. Ese no lo leí, me parece. No. Del mismo 14, el verso 26. Y 15, 26. Y también Juan 16, 7 al 15. Catorce, 26 dice así: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué motivo uno muchas veces en una activación profética puede sentir del Espíritu, ya sea una indicación, una revelación, lo que sea, y hasta un pasaje que uno no conoce, porque justamente enseñará todo lo que yo os he dicho? ¿Se entiende? Me ha pasado gente que se activó y tenía poco tiempo de activación y de conocimiento del reino, de conocimiento de la palabra, pero el Espíritu les daba pasajes que ellos todavía no habían leído. ¿Por qué es eso? Porque como acabamos de leer, ese Espíritu enseñaría hasta lo que él había hablado. Y lo que él, parte de lo que él habló, está todo en la Escritura. Amén. Bien. ¿Ya está con los pasajes? ¿Sí? Sí. Bien, dice: en Romanos 1:4, este espíritu, el Espíritu de Dios, está libre de toda corrupción. Por eso, espíritu de santidad. ¿Sí?
Y vamos a chequearlo entonces. Romanos 1:4 dije, ¿no? Sí. Dice así, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Fue declarado Hijo de Dios por quién? La resurrección. ¿Con poder según quién? El Espíritu de Santidad. Por la resurrección de entre los muertos. ¿Amén? ¿Por qué de santidad? Porque justamente ese Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Mesías, está libre de corrupción. ¿Qué es corrupción? Todo aquello que se tuerce de lo que Dios habla, porque lo que Dios habla es la ley. ¿Amén? Es la ley en el mundo del Espíritu. Y esa ley, de acuerdo a si se cumple, se respeta o se viola, entonces se manifiestan consecuencias en lo físico. ¿Amén? Él es el juez de jueces, por eso mismo. ¿Amén? ¿Puedo orar esto? Sí. ¿Sí? Sí, no sé que si no alguien más. Entonces, cuando hablamos de su espíritu, estamos hablando también de la fuente de santidad. Que no tiene que ver con una forma de vestirse, que no tiene que ver con un peinado, que no tiene que ver con una corbata, sino que tiene que ver con su espíritu que va impartiendo de lo que Él es. Tiene que ver con su espíritu. No tiene que ver con un ritual, o sea, quiere decir hacer siempre radicalmente de cierta forma, sino que tiene que ver, o sea, un acto ritualista, sino que tiene que ver con su espíritu. Con su espíritu. Él es la fuente de santidad. Y como esa fuente está en mí, ¿sí? En lo que a mí me toca hacer, lo hago para que comience a estar continuamente, vamos a decir, transfiriéndome, impartiéndome de lo que es Él, entonces eso me va santificando. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Amén. ¿Sí? A ver, Satanás o cualquier demonio de la tiniebla no tiene que venir a hablar demasiado, a hacer demasiado como para contaminar algo. Simplemente con su presencia contamina. Porque están contaminados, son contaminación. Por lo tanto, el Espíritu de Dios, estando, morando en un lugar, y con más razón, si uno va comunicándose, encontrándose con Él en nuestro interior, entonces se me va transfiriendo lo que es Él por el hecho de que Él está. ¿Amén? ¿Se entiende eso? ¿Amén? Mediante la comunicación se me van impartiendo cosas. No, un ejemplo se me ocurría, ¿no? Una mosca se posa sobre un pedazo de carne, una sola mosca, y ya se pudrió la carne. Claro. No es necesario que sea mucho. Claro. Una sola presencia del diablo, ya está. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que entender que el Espíritu de Dios, como está en nosotros, ahora esto sucede de la siguiente manera. Por supuesto que cada uno, ¿sí? Viene con bastantes bichitos, viene con iniquidad, con rebelión, ¿no? Con todo lo que es contaminación. Pero su santidad, continuando los procesos como deben continuarse, va absorbiendo y devorando esa muerte, esa contaminación. ¿Se entiende? La vida, esa sería lo ideal. La vida va absorbiendo, va consumiendo a toda esa mortandad. ¿De qué manera? De la forma que expliqué los procesos de regeneración, donde uno va cambiando hábitos, va produciendo que Él se forma en mí. Amén. De esa misma forma es como que vamos recibiendo, en otras palabras, una transfusión de sangre. Amén. A su sangre. La sangre inicua a su sangre. Bien. Listo. Entonces la diferencia entre fuerza y poder es que poder es la capacidad de actuar o hacer cosas, y puede ser que esté residiendo
¿Mm? Inoperante en alguien o algo, como el ejemplo que di hoy de las pilas. Y ahora lo voy a anotar para que lo tenga registrado. ¿Sí? Entonces estábamos viendo que Él es fuerza en actividad. ¿Mm? Vamos a ver la diferencia entre poder y fuerza. Porque en su espíritu hay las dos cosas. Pero tenemos que entender, porque muchas veces la palabra habla de poder y de fuerza. ¿Qué es qué? Entonces, poder es la capacidad o hacer cosas y puede ser que esté residiendo ¿se entiende la palabra residiendo, no? Que reside, que habita. ¿Sí? Inoperante. En alguien. Es como cuando vieron que vemos a alguien y nos damos cuenta de los dones que tiene, pero no lo está usando. Están ahí los dones al divino botón. Por cuestión de la persona, ¿no? Bueno, cada tanto caso una mosca al perro. O algo. ¿Sí? O sea, que alguien puede tener poder, puede morar el poder en él, pero ese poder, así como explicaba lo de la batería, puede estar inoperante en ese alguien o en ese algo. Fuerza. Esto lo explico y en la conexión que tiene con el espíritu, que muchas veces cuando aparece en la escritura, en alusión a su espíritu, se está refiriendo a su poder o a su fuerza también. ¿Sí? Depende del contexto. Entonces, fuerza. Designa. De forma. Más específica. La energía. La energía proyectada y ejercida sobre personas o cosas. Y se puede definir como una influencia que produce o tiene
de producir movimiento o lo modifica. Bien, entonces poder es la capacidad de actuar o hacer cosas y puede que esté recibiendo inoperante en alguien o algo. Fuerza designa de forma más específica la energía proyectada y ejercida sobre personas o cosas y se puede definir como una influencia que produce o tiende a producir movimiento o lo modifica. Esto es determinante entenderlo porque si no, las tinieblas no pueden mentir de que para o doblegar o deshacernos de tal hábito que no va con Dios, ¿sí? No tenemos el poder o la fuerza de voluntad. Mentira del diablo. El problema es que si estamos en la mentira, entonces vamos a vivir mentira, ¿sí? Si tenemos su espíritu, está ahí la fuerza. El tema es que uno la use o no. ¿Para qué? Para producir movimiento o modificar algo. Si nos mantenemos en esa verdad, aunque cueste, en algún momento vamos a dominar lo que sea. Pero si ante la dificultad preferimos por facilismo creer la mentira y las tinieblas, no, es imposible, entonces vamos a vivir mentira. Y vamos a vivir gobernados por la situación, ¿sí?, que nos domina en eso que no vencimos. ¿Se entiende? Amén. Bien, avísenme cuando terminen de copiar, así continúo. Porque hay una partecita más de ahí. No, todavía no. Pero un poquito. Listo. Justamente anoche me venía esa alabanza, ¿viste? De yo me portaré. Hubo una situación anoche con mi mamá y tuve que ir. Como que me llevó para allá. Y bueno, ya mi hija, mi hermano, los dos mayores. Y mientras estábamos hablando así, se me venía eso. Pero soltárselo a ellos, para que ellos lo hagan. Estaban ahí. Es la parte de enseñanza también, porque a veces uno ignora eso de la fuerza. Claro, sí. Y por eso es que uno cae en las volteadas del enemigo. ¿Sí? Tal cual. Sí, porque siempre nos quiere hacer creer que somos débiles. Si no tenemos, por eso digamos, todo lo que no sabemos, las tinieblas tienen ventaja. Porque en lo que no sabemos hay ignorancia y tiniebla. Justamente tiniebla también es no saber. Entonces lo que no sabes, cualquiera te miente. Ahora cuando vos sabés, entonces no te puedes mentir. Amén. Pero amén. Por eso digamos es importante que tengamos este pantallazo profundo, pero también general, porque es insondable su espíritu, de qué es aquello cuando hablamos de espíritu, qué es en forma general, pero bueno, también un poco más detallada. Y claro, y eso da más luz, porque si no la tiniebla viene, no, pero no, aquel sí tiene, pero vos no tenés, pues no, si tenemos su espíritu, todos tenemos la misma fuerza que aquel, Amén. tengo el mismo poder que aquel, tengo la misma autoridad. Amén. Por supuesto, después sí es cierto que cada uno está en distinta posición. Obvio, por eso hay mentores, ¿no? Pero no es cierto de que, no, aquel lo puede vencer y vos no lo podés vencer. Amén. ¿Se entiende? Quizá está bien, perdí, 1, 2, 3, en este momento estoy perdiendo, pero sí puedo. Amén. Porque si yo creo que no puedo, entonces ¿para qué voy a intentar algo? Y eso es lo que la tiniebla quiere. Amén. Y ahí es lo que avisan. Así es. Amén. ¿Borro la parte de arriba por lo menos? Sí, la parte Todo. Chicos, ¿Qué que le dijo a Sergio un día? Te doy una piña, le dijo. al otro Sergio. Al otro Sergio, al policía.
Bien. Esto es a continuación, ¿sí? Pongo arriba porque, bueno, todavía están copiando ahí. Bien, esto es lo que continúa de acá, de fuerza. El poder se compara el poder se compara con la energía acumulada en una batería. Y la fuerza con la energía fluyendo de tal batería. Vieron que la batería tiene toda una senda que tiene ahí, bueno, una sustancia que hace que tenga carga, ¿no? Pero está almacenada ahí. Si yo no la pongo en funcionamiento, esa energía que está ahí almacenada no cumple su función. Ahora, si está en funcionamiento, esa energía de los dos polos que tiene fluye, circula por los cables y cumple su función y genera un movimiento. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Porque muchas veces no hacemos cosas que debemos hacer del espíritu, y por qué muchas veces hacemos cosas que no debemos hacer de parte del espíritu y debemos dejar de hacer, porque justamente no estamos sustrayendo el poder y la fuerza de donde está almacenada para poner en acción lo que es de Dios. Por eso dice que Él, en Él, como el hacer, querer y acción. Conocimiento de lo que tengo que hacer, querer y acción. Si no, todo lo que voy recibiendo no cumple su función. Es como una batería Desconectada. claro, que no la pongo en funcionamiento. ¿Amén? Y esa es la crisis de muchos. Y desconectada. Claro, porque están esperando que sea Dios el que dé el, ¿cómo es que se le dice? El contacto y el encendido. Y eso lo tengo que hacer yo. Dios ya me dio el poder y me dio la fuerza. Amén. Activarse. Es como que me compré un auto y me quiero sentar y que me lleve solo. Es que mucha gente está esperando eso. ¿Viste? Y que Dios maneja encima. Fantástico, el auto fantástico. Auto. Anda. Por abajo ya está. Sí, Ahora voy ¿eh? arriba. Y espero. Todo. Es como Carlito, dice, a mí no me gusta manejar. Bueno, que se contenta un chofer. No, acá te lo voy a aprender y correcto. Cada vez hay gente que se frustra Chofer. y se desanima con Dios porque está esperando justamente que haga eso, que ponga en función. No, y esa es la parte que nos toca a nosotros, poner en funcionamiento lo que Él ya nos dio. Pero Dios ya nos dio lo más importante, ¿qué más queremos? ¿No? Pero bueno, a veces hay gente que no entiende eso por concepto religioso. ¿Sí? Ay, Señor, si me sanara. Y Dios dice, yo ya pagué el precio, ya está sano. Vos tenés que creerlo y que se manifieste, se materialice la salud. ¿Se entiende? Entonces, encender el interruptor. Las pilas están cargadas y está todo conectado. Encender el interruptor. Eso es fe. Como la mujer Por del supuesto, flujo. después podemos hablar de que la fe es un músculo. Bueno, yo estoy diciendo cómo funciona. Amén. ¿No? La mujer del flujo de sangre que Exacto, se activó y tocó el manto. Sí. exacto. Entonces ahí jalo, ¿eh? Sí. Y Sale doy la fuerza de... Sí. Ahí está. Bien.
Bien. Conectó los cables. Fluyendo, está la batería. Conectó los cables, exactamente. Hay algunos que tienen los cables conectados. Ahí se recargó su energía. Pelota. Hace contacto. No me da su patada. Bien. Vamos a ir finalizando con el último punto. Y no vamos. ¿Qué querías borrar? Bien. No, todavía no. ¿Por dónde va? Con la energía ahí, donde dice con Sí, la energía fluye. fluyendo De tal batería. de tal batería. Borráchale esto si querés. ¿Por dónde anda? De tal batería. Recién por el espíritu. De tal batería. Ah, yendo. De tal batería. De tal batería. Está, gracias. Bueno, fui al baño, y bueno. No me tienes paciencia. Otra semana entera todo el médico. Ah, Profesor. claro. Después de la clase de Bueno, que son personas. la clase del chavo, a ver. Yahweh, conocemos todo que es el nombre de Dios, ¿no? Yo soy el que soy. Explicarles igual para Sabri y Daro. Yo tengo dice Yahweh, pero bien tiene una A. Ah, bien. Tengo un cartel que me regaló un amigo mío. Ah, bien. Lo que pasa es que las letras son la pronunciación. Ah. Tampoco se escribe así. Vocales porque ellos no podían pronunciarlo, porque le decían el impronunciable. No se atrevían, tenían temor de mencionar su nombre. Tengo pegado en la puerta de mi casa hace 3 años. Bien. Bien, Generalmente entonces, todo lo que se escribe su cometido en la creación. ¿El cometido de quién en la creación? De su espíritu. ¿Sí? Dios realizó la creación del universo Yahweh, material por medio de su espíritu o su ruaj. De su espíritu o fuerza activa de Dios. Espíritu o ruaj. Ruaj es espíritu, ¿sí? En hebreo. Se movía. Sobre la superficie de las aguas. Que está en Génesis 1:2. Con respecto a las primeras etapas de la creación y formación del planeta.
acá. Vamos a leer Salmos 33:6. Que es lo que habla el profeta acá. Bien. Bien. ¿Qué dice Génesis 1:2? Eso de memoria tiene que saberlo ya. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien. Entonces ahí estaba el Espíritu, estaba esa fuerza en acción, ¿sí? Como de ese viento. Y eso es lo que a la orden del Padre comenzó a formar, ¿sí? Y a ordenar. Y Salmos 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea que todo lo creado espiritual y materialmente salió desde el mismo Espíritu de Dios. Fue creado y fue transferido, ¿no? Ahora, los ángeles que se corrompieron porque al tener también libertad de elección, o evidentemente eligieron mal, a diferencia de lo que Dios quería, ¿sí? En otras palabras, decidieron salirse de su naturaleza. Ir contra la naturaleza, por eso se habla de corrupción, ¿sí? O rebelión también. Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos con el aliento o el espíritu desde su boca. Amén. Por las aguas y el espíritu. Ajá. Bien. Entonces vemos tanto en un pasaje como en otro, Génesis 1:2 y Salmos 33:6, que cuando hablamos del Espíritu y de nacer del Espíritu, estamos hablando también entonces de nacer de esta potencia con la cual fueron creadas todas las cosas. Entonces ahí entendemos y radica en nosotros la potencia, como el Señor Mesías, de ordenarle a un monte que se quite de ahí, se arroja al fondo del abismo, y desde la palabra es posible que eso sea hecho. ¿Se entiende? En otras palabras, a ver, y vamos a ir un poquito más profundo, no tenía pensado llegar a tanto. Vemos que al desconectarse el hombre y al perder el gobierno allá en el Edén, las tinieblas tomaron control de la creación. ¿Sí? Donde hay espíritus territoriales, hasta la forma geográfica de ese lugar, ¿sí?, se torna de una forma específica. O sea, hasta en la geografía del lugar hay presencia y energía de ese principado. Cuando uno va en esta potencia, desde su espíritu, trayendo su autoridad, su poder, con entendimiento profético, entonces uno desconecta ese lugar, y si la geografía era de algo específico que conectaba ese lugar con el mundo espiritual de las tinieblas, hasta esa geografía desde una orden puede cambiar. Uno puede producir, alineado con el espíritu, hasta un derrumbe de algo que hayan edificado las tinieblas. Sea en un monte, sea en un templo, sea lo que sea. Amén. Lo que pasó con el apóstol Pablo y Juan, cuando Exacto. fueron y pelearon contra el templo de Artemisa. Se derrumbó. Amén. Iba a agregar, se nota yendo nomás acá nomás, cruzar para aquel lado del país, por Sí. tanto, Sí, eso es por verdad. tanto En el cruce no van. muerte, digamos, que hay por hechicería y eso, Sí. se ve como que están atrasados como 20 o 30 años. Ahí Sí, está.
Pasás ¿Viste? el cruce y ya desde el cruce nomás Encima pienso se que ahí siente ya está. en el ambiente. Claro. Tenemos que entender también que cuando en la Biblia hace alusión a monte, está hablando de gobierno. O sea, lo que quiere decir, vos podés quitarle algo que está gobernando y en la altura de ese monte vas a estar en las profundidades del abismo. Eso es lo que está hablando también el Mesías, ¿sí? Pero justamente, por eso estamos hablando, todo lo espiritual se materializa. Puede que un monte haya sido formado a causa de una entidad de las tinieblas, ¿sí? Es más, muchas cosas geográficas, hasta en los tiempos antiguos, fueron construidas en base artificialmente por mano de hombre en honor a una deidad, un espíritu de las tinieblas que adoramos, ¿sí? Entonces uno puede, desde una orden, después claro, no te está diciendo que siempre sea instantáneamente. Uno da la orden, va en guerra y si esa geografía estaba conectada con las tinieblas, hasta esa geografía puede cambiar. Es impresionante poder, cuando uno entiende que uno puede manejar con la palabra y en su espíritu. A ver, nuestro Padre formó todo lo conocido y hasta lo desconocido, porque todos nacimos después de la caída de la humanidad. Así que ahora por revelación tenemos que conocer los diseños originales, y si hay parte de la geografía que no es de acuerdo a su diseño original, tiene que cambiar el diseño original. Y para eso estamos en la tierra. Amén. Es muy profundo, pero la palabra nos está dando evidencia de que esta potencia está en nosotros, reposa en nosotros, mora en nosotros. Amén. Y nosotros, así como una mujer con dolores de parto que no quiere otra cosa que salga el bebé de una vez, ¿no? De esa forma tenemos que anhelar la manifestación de esta potencia y de esta fuerza. Amén. Amén. Porque eso es lo que la creación está esperando. Cuando hablamos de la creación, hablamos desde el hombre hasta una planta. Amén. Bien, vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias por esta reunión, te damos gracias por tu luz, te damos gracias, papá, por tu revelación. Padre, te damos gracias por la magnitud que estamos teniendo de entendimiento de lo que es tu espíritu, para poder entender mucho mejor qué sería ese misterio de nacer del agua y del espíritu. ¿Y por qué nos interesa eso? Porque vos enseñás en tu palabra que es necesario para entrar al reino. Es necesario nacer del agua y del espíritu, nacer de nuevo, para entrar en el reino. Nosotros ya no queremos religión, queremos tu reino. Y no solamente queremos manifestaciones de tu reino, sino que queremos habitar en tu reino. Reinar junto con vos en tu reino. Manifestar en este plano físico ese reino del espíritu. Porque para eso nos enviaste. Y para eso enviaste, como acabábamos de leer, al que habías de enviar, y ya lo enviaste a la humanidad. Y ya está en nuestras vidas, incluyendo todos los que estamos acá. Pero ahora, Padre, queremos encontrar en cada momento la forma de poner en actividad esa potencia y esa fuerza. Amén. Esa potencia y esa fuerza. Padre, renunciamos radicalmente a la pasividad y a que las tinieblas nos sigan robando de todo lo que nos han robado a nuestra genealogía, a nuestros antepasados y a nosotros mismos, por no poner en acción la potencia y la fuerza de tu espíritu. Y algunos quizás ni siquiera te abrieron la puerta de su ser, pero nosotros lo hacemos. Y nosotros nos paramos en la línea de nuestra genealogía para poner en acción la palabra, la potencia de la palabra, del espíritu, la fuerza y el poder. Para que sea formado lo que tu voluntad quiera que sea hecho en cada uno. Y sea hecho todo lo que tenga que ser hecho a través de cada uno. Amén. Hecho está.
y consumado es. Se ha marcado un antes y un después de estas administraciones en cada uno. Padre, sean ministrados por vos y no por mí, Amén. sino por vos. Una cosa es, y te agradezco lo que me usás y usás a cada uno, pero que cada uno viva recibiendo algo de vos que salga de mí. Pero otra cosa muy distinta es cuando cada uno comienza a ser ministrado por tu mismo espíritu que está en cada uno. Amén. Es incomparable. Es insustituible. Padre, oramos, Señor amado, por nuestras ofrendas. Bendigo la vida a través de la conexión de cada uno de ellos en las ofrendas, a través de las ofrendas. Padre, oramos también por los diezmos. Papá, sea tu benevolencia y sea, Padre, tu generosidad para que cada uno de ellos también pueda ser más bendito todavía en su vida financiera y en todos los aspectos de su vida. Pactamos, Señor amado, con nuestro dinero, te adoramos con nuestras ofrendas, rompemos los pactos antiguos hasta llegar a nosotros que fueron hechos con dinero, con las tinieblas, y pactamos, Señor, con vos también a través de nuestra vida de ofrendas, dándote lo que es tuyo y dándote de corazón lo que queremos darte. Gracias, papá. Te amamos y te bendecimos. Amor reinando y fluyendo entre nosotros. Siempre y en aumento. Amén. Amén.